El Imperio romano fue dotado así de una burocracia fuerte y centralizada. El pueblo se encontraría en adelante bajo la autoridad del gobierno y de los funcionarios. Las instituciones estatales de Diocleciano han servido en lo sucesivo de modelo para otros estados, grandes y pequeños. Puede decirse que en lo concerniente a estructura estatal el espíritu romano rige aún en gran parte de nuestro actual mundo. Gracias a la energía y el prudente gobierno de Diocleciano, el imperio conoció 20 años de paz interior y creciente prosperidad, una y otra conseguidas a costa de la libertad. La sociedad entera estaría en adelante sometida a un sistema autoritario que dominaría a la vez la vida social y económica del país. Situación económica y social. Como en todos los pueblos de la antigüedad, la sociedad de Roma dependía de la institución de la esclavitud. La actividad política y cultural de los hombres libres solo era posible porque un número muy elevado de seres humanos no gozaba de libertad individual y eran tratados como animales. La civilización antigua se asentaba en la esclavitud como la nuestra en la máquina. Sin embargo, a partir del siglo I se había hecho cada vez más difícil proporcionarse esclavos. Ello se debía a la Pax Romana, obra de Augusto. Las grandes conquistas y la caza de esclavos como corolario habían terminado, lo mismo que la piratería en su forma intensiva. Los prisioneros de guerra eran ya raros y se vendían muy caros. Los grandes terratenientes no podían dedicarse a la cría de esclavos, de la misma forma que a la de caballos u otros animales cualesquiera. En la práctica, tal proyecto había de resultar lento y caro. La esclavitud perdió así su significación como elemento constitutivo de la sociedad, sobre todo, según parece, por motivos económicos. También influyó el aspecto humanitario de que hemos tratado de exponer la influencia de los estoicos y de la doctrina cristiana, que no fueron extraños a este estado de cosas. Examinado los efectos de esta notable revolución social en el terreno de la agricultura, fue preciso sustituir la mano de obra de los esclavos. Los grandes terratenientes comenzaron a ceder en renta parte de sus tierras a hombres libres, algunos de ellos campesinos, pobres, sin medios propios, a libertos y antiguos prisioneros de guerra. Entre las condiciones generalmente se llegó a admitir que el propietario recibiera un tercio de la cosecha, y en épocas de sementera y recolección el arrendatario se obligaba a trabajar cierto número de días en los campos que el propietario se hubiera reservado para uso personal. Ocioso es decir que ello distaba mucho de representar una situación ideal. Los colonos estaban demasiado supeditados a los propietarios y tal dependencia se agravó aún más a principios del siglo IV por la injerencia estatal. Esta se explicaba por la necesidad en que se hallaba el Estado de asentar su autoridad en fundamentos económicos de carácter permanente. Mientras esta base fuera defectuosa, sería imposible hacer frente a las obligaciones, tanto en el interior del país como de las fronteras afuera. Diocleciano y Constantino aseguraron este fundamento imprescindible, estableciendo en toda la extensión del imperio un determinado patrimonio presunto para cada propietario, patrimonio teórico que servía de base al cálculo de impuesto anual, capitatio, de caput, cabeza, que su propietario tenía que pagar al Estado. Los propietarios aceptaron esta responsabilidad, pero pidieron que se les garantizara la mano de obra y, como los esclavos no eran suficientes, se impidiera el éxodo de la población rural a las ciudades. Este fue el motivo de que quedaran los arrendatarios ligados a sus tierras, estado de servidumbre que parece fue estableciéndose poco a poco en cada provincia, por separado, a tenor de los edictos imperiales sobre la materia. Los colonos debían poco menos que pasar toda su existencia sobre la parcela de tierra que los había visto nacer y crecer. Conservaban su libertad personal, pero se les dificultaba cambiar de profesión o residir en otras tierras. Este radical y decisivo cambio que experimentó la estructura social emanaba, cierto es, de la naturaleza misma de la sociedad romana en la última época imperial. Sin embargo, fue acelerada por el ejemplo de las regiones orientales del imperio, Egipto sobre todo. En dichas regiones la conciencia popular había considerado siempre como deber de cada cual permanecer en el lugar en que naciera y continuar allí la obra de sus antepasados. Esta importante evolución económica y social no se verificó solo en el sector agrícola. Con el fin de incorporar también la industria al régimen absolutista, el emperador sirvióse de una organización que los mismos oficios habían creado. En todas partes donde había talleres, los trabajadores se agrupaban en asociaciones profesionales. Los collegia, en cierto modo, se parecen a las corporaciones de la Edad Media, pero se distinguen de ellas en algunos puntos importantes. La asociación no inspeccionaba la calidad laboral de sus miembros, no había tarifas ni nada similar.
Las asociaciones profesionales de la antigüedad tenían como fin primordial el establecimiento de relaciones armoniosas entre sus miembros y la organización de fiestas en común. Los miembros también se prestaban mutua ayuda cuando la necesitaban. La sociedad ciudadana cuidaba además toda clase de intereses relativos a sus miembros, entre otras cosas funerales decorosos. Como muchos de ellos no tenían hogar ni parientes próximos, la asociación les servía de casi familia antes y después de su muerte. El Estado había reconocido a tales asociaciones profesionales mucho tiempo antes de verse obligado a organizar por sí mismo algunas manufacturas, que se convirtieron en monopolio, y ocuparse del aprovisionamiento con ayuda de los collegia, transformados en servicios públicos, barqueros, panaderos, etc. Para colmo, el Estado obligó a los trabajadores a afiliarse a uno de estos collegia, que eran responsables, como los terratenientes, pero colectivamente del impuesto exigido por el Estado. Así como los aparceros fueron adscriptos a la tierra que cultivaban, la gente de los diversos oficios quedó encadenada a la profesión que ejercían. Los hijos debían suceder a los padres. De arriba a abajo de la escala social, el Estado del Bajo Imperio impuso a cada uno su papel, que nadie podía esquivar. El colono estaba ligado a su tierra, el artesano a su corporación, el soldado a su legión, el funcionario a su administración. Así fue como toda la población trabajadora del Imperio Romano cayó bajo la servidumbre de la autoridad absoluta del Estado. La sociedad entera evolucionaba, a su pesar o no, hacia un socialismo de Estado, a las órdenes de un monarca absoluto. La propia vida privada aparecía reglamentada en forma estricta e implacable, pero todo se consideraba necesario en un tiempo en que el sentido cívico había desaparecido y en el que el imperio estaba expuesto a ser tiranizado por un ejército de mercenarios que obraban a su antojo. La restauración de la hacienda pública fue uno de los resultados positivos de este despotismo. Por lo que se refiere a la organización de trabajadores y artesanos, Egipto fue ejemplo y precedente. Allí los obreros de los talleres reales eran siervos. Aquellas fábricas sirvieron de modelo para organizar nuevas manufacturas estatales. En ellas se fabricaban en especial equipos y armas para el ejército romano, que desde finales del siglo III se multiplicaron por doquier. El emperador romano se convirtió en un faraón y el imperio en un vasto Egipto. El célebre edicto sobre los precios, que data del año 301, coronó la obra del emperador Diocleciano. Allí se determinaban precios máximos no solo para las mercancías, sino también para los servicios prestados por los trabajadores, escribas, maestros y médicos. Es fácil adivinar los resultados de tal decreto, si recordamos lo sucedido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que desaparecieron las mercancías al precio fijado y se vendieron clandestinamente a otros que en nada se parecían a la tarifa máxima. La gran persecución. Las persecuciones de Diocleciano contra los cristianos quedaron profundamente grabadas en la memoria humana. Pasado el reinado de Decio, los cristianos pudieron vivir en paz medio siglo, y su comunidad se desarrolló tanto que, integrada no solo por gente sencilla, sino también por ciudadanos ricos e importantes, llegó a constituir una potencia en el seno del Estado. El cristianismo había echado raíces en el mismo palacio del emperador Diocleciano, como que Valeria, hija del emperador, era cristiana en secreto. Las persecuciones ejercidas por él fueron por lo mismo menos esperadas. Galerio, el César de Diocleciano, odiaba a los cristianos y no perdió ocasión de excitar contra ellos al emperador. Aunque éste no era hombre que se dejara llevar por sentimientos e impresiones del momento, sus persecuciones dan la impresión de haber sido maduradas por un espíritu político. Es posible que Diocleciano no se fiara de funcionarios ni de soldados cristianos en el seno de un imperio de religión pagana. Todos sus esfuerzos tendían a restaurar las antiguas virtudes romanas: valor militar, estoicismo y disciplina, cualidades consideradas impropias de los galileos. Quizás admitía Diocleciano que, en otro sentido, los cristianos poseían cualidades equivalentes, pero no en consonancia con el espíritu imperial. Diocleciano veía con amargura un peligro para la antigua disciplina militar romana en este culto sentimental que podía inducir a abandonar las armas por haber dicho Cristo que los que tomaren espada a espada perecerán. El romano temía a tal respecto a una ética que ponía su ideal en un mundo sobrehumano. Desde luego, Diocleciano licenció a todos los soldados y funcionarios que rehusaron sacrificar a los dioses de Roma. Pronto iba a tomar otras medidas. En un edicto del año 303, el emperador ordenó que fueran disueltas todas las comunidades cristianas, demolidas sus iglesias y quemados los manuscritos bíblicos.
Diocleciano evitó todo derramamiento de sangre mientras le fue posible, pero al obstinarse los cristianos, creció la tensión de una y otra parte y muchos pagaron con el martirio y la muerte su constancia en la fe. Otros fueron condenados a esclavitud o a trabajos forzados en las minas. Mal alimentados y maltratados por los guardianes, trabajaban hasta morir. Mujeres cristianas hubo que fueron arrastradas a los lupanares. Entre las víctimas se encuentran 9 obispos. Las persecuciones continuaron cuando Diocleciano dejó el poder, cada vez con mayor crueldad. Los castigados en las minas les arrancaban un ojo y les inutilizaban una pierna cortándoles un tendón de la rodilla. Así lo cuenta una tradición difícil de creer. Cualquier medio era bueno para luchar contra los galileos, pero nada se consiguió. El cristianismo estaba demasiado arraigado para poder extirparlo. De esta manera se han conservado los nombres de algunos mártires, hoy santos muy venerados, uno de ellos San Sebastián, oficial de alta graduación y adorador secreto de Cristo. Por ayudar a sus correligionarios perseguidos fue atado a un árbol y atravesado por centenares de flechas disparadas por arqueros africanos. Otros mártires fueron Santa Cecilia, patrona de la música sagrada, y Santa Inés, bella patricia que por milagro pudo conservar su castidad en un burdel, a donde fue llevada por rechazar el matrimonio con un romano de categoría. Ni siquiera las llamas de la hoguera pudieron alcanzarla. La última de las grandes persecuciones terminó en el año 311, por decreto del mismo hombre que fuera el más furioso artífice de ellas, Galerio, ya sucesor de Diocleciano, en la parte oriental del imperio. Tal cambio de actitud dícese haberse debido a una terrible y devoradora enfermedad que lo hizo acudir a Dios de los cristianos cuando los médicos lo desahuciaron. De acuerdo con los otros jefes imperiales, entre ellos Constantino, promulgó un edicto dando licencia a los cristianos para reconstruir sus iglesias y entregarse en paz a su culto. En este documento reconocía que había combatido en vano contra un poder más alto que el suyo y pedía a aquellos a quienes tanto odiara y persiguiera que rogaran por la felicidad de su emperador y de su país. Los perseguidos no precisaron rezar por su verdugo. Con su muerte, Galerio viose libre de sus torturas días después. En el acto abriéronse para los cristianos las puertas de todas las prisiones del imperio. Aparecieron, dice un historiador eclesiástico, figuras pálidas y macilentas que salían tambaleándose de la sombra y suciedad de las prisiones, enfermos y aniquilados por los malos tratos recibidos, pero nimbados de una aureola supraterrena. También se dejó que los cristianos de las minas volvieran a sus hogares. A lo largo de los caminos se encontraba gente que, libre de sus cadenas, caminaba entonando himnos. El Señor había libertado a los cautivos tras 8 años de sufrimiento. De nuevo se les permitía escuchar la lectura de los evangelios, celebrar la última cena, visitar las tumbas de sus muertos queridos y emprender la reconstrucción de sus iglesias. Muerte de Diocleciano. Desde el año 304 las dolencias que aquejaban a Diocleciano le impedían dedicarse a sus actividades. Al año siguiente tuvo además un absceso que cambió de tal modo su aspecto que costaba trabajo reconocerlo y que dañó sus facultades mentales. Diocleciano al fin solo aspiraba al reposo y determinó desprenderse del poder. Además, por otra razón, el ambicioso Galerio, su César, deseaba tanto la dignidad de Augusto que amenazaba con la guerra civil. Cuando Diocleciano decidióse abdicar, persuadió a Maximiano a seguir su ejemplo. Sus césares le sucedieron en la dignidad de Augustos y Diocleciano nombró 2 nuevos césares para que les asistieran en su gobierno. Estos 2 príncipes herederos no eran los hijos de los césares Galerio y Constancio. Creóse así una situación imprevista por el viejo emperador cuando ideó el sistema de la tetrarquía. La idea del derecho de sucesión hereditario se manifestaba más vigorosa que cuanto pudiera sospecharse. El hijo de Maximiano y de su sucesor Constancio sintiéronse defraudados, y hubo no solo 4 gobernantes, sino otros 2 aspirantes al imperio de Occidente. En los años siguientes desaparecieron de la escena 4 pretendientes, 1 de muerte natural y 3 por muerte violenta. En el año 313 también murió Diocleciano a la edad de 73 años, abrumado al ver desmoronada su obra genial. Vivió apaciblemente sus últimos años en su residencia de Dalmacia, a orillas del Adriático, donde se ocupó preferentemente en cultivar su huerto. Su antiguo hermano de armas, que lamentaba haber abdicado, intentó arrastrarlo a una nueva intervención en los negocios políticos, pero a Diocleciano no le pesaba la decisión adoptada. Ahora le preocupaban más sus hortalizas que el gobierno. Sus tentativas en orden a asegurar el porvenir del Estado fracasaron en algún punto importante, pero sus grandes reformas le sobrevivirían, desarrolladas y sistematizadas por sus sucesores. En los 20 años de su reinado, el Estado romano experimentó una transformación mucho mayor que en los 3 siglos precedentes.